Queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí en Proverbios capítulo 13. Si tiene su libretita, si tiene un lápiz, también va a ser bueno, ¿cierto? Que siempre podamos tenerlo a mano. ¿Está preparado? Esta es la segunda de 3 partes, de 3 predicaciones. No, solo dos vamos a tomar, ¿cierto? Voy a leer aquí en Proverbios capítulo 13, versos 13 al 17. Proverbios capítulo 13, versos 13 al 17. Leo en el nombre del Señor. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme al mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Acompáñenme a orar. Señor amado, hemos orado por diferentes motivos, Señor, hemos orado delante suyo por nuestros hermanos, nuestras aflicciones, hemos agradecido su buen nombre. Y Padre Celestial, ahora también queremos orar, rogándole que usted nos hable por medio de su palabra, realmente nos instruya, exhorte nuestra vida, Señor, nos inunde de un buen consejo, algo que corrija mi vida, Señor, y también la de mis hermanos que nos oyen. Señor, ciertamente ni yo, ni ninguno de nosotros somos perfectos aún. Padre, no que ya hayamos alcanzado una madurez perfecta, sino que nos extendemos, Señor, hacia adelante. Nos esforzamos en la gracia por amor, por gratitud. Señor, queremos andar agradándote en todo. Y te rogamos, Señor, que hoy tu palabra nos enseñe, nos instruya, Señor, que tú seas esculpiendo, Señor, trabajando en nosotros la imagen de Cristo. Yo te ruego, Señor, si hay entre nosotros corazones que están adormecidos, Padre Celestial, que están cansados, Padre, o que están simplemente desinteresados, te ruego que tú nos despiertes, Señor, que tú nos avives, que haya una palabra hoy especial de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Que nos salga, Señor, remover, tomar de nuevo el desafío de andar según tu palabra, Señor, de andar sobriamente en este mundo y velar, Señor, velar con todo nuestro entendimiento puesto allí para poder estar vigilantes y sirviéndote y amándote, Señor, hasta el día que usted regrese. Señor, le ruego su dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, Proverbios 13, ¿cierto? Antes de más, ¿cierto? Para que podamos seguir entendiendo bien cuando estudiamos Proverbios, poder seguir viendo de buena manera la palabra de Dios al estudiar Proverbios. Al aprender, hermanos, acerca de los Proverbios o en realidad de cualquier parte de la palabra de Dios, pero ahora estamos, ¿cierto?, enfocados en los Proverbios. Vamos a estudiar la palabra de Dios con el deseo de conocer más a Dios, y de gozarnos en Él y de gozarnos en agradarle. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, al estudiar Proverbios, como también podría ser al estudiar las leyes del Antiguo Testamento, podemos caer fácilmente en entender cada uno de estos principios, ¿cierto?, o estos consejos o estas comparaciones como leyes y como mandatos, ¿cierto?, que debemos cumplir con peso de ley. Pero sabemos que eso lo único que va a producir sobre nosotros es como una carga de una ley y otra ley y otra ley que tengo que ir cumpliendo. Y eso no es así, hermano. Vemos en la palabra de Dios que los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Cristo, hemos sido librados de cumplir el peso de la ley. Porque era imposible y es imposible que cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, cumpla la ley de Dios.
porque somos pecadores, tendientes al pecado, y la ley es la ley de un Dios santo, perfecto, sin mancha, sin variación. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos cuando estudiamos la ley o cuando estudiamos estos proverbios que nos dan una ética y una forma de andar tan elevada, tan excelsa, ¿cierto? Está tanto más allá esta ética de lo que practicamos día a día. ¿Cómo lo podemos hacer sin caer en echarnos al hombro peso de más ley y más mandatos y más mandatos? Hermanos, los beneficios y las bondades de ver, por ejemplo, proverbios y las leyes, es que nos podemos ver en ellos como en un espejo y ver cuán imperfectos somos nosotros al compararnos con Dios, pero podemos ver nuestro pecado, podemos arrepentirnos y podemos alegrarnos, y escuche bien, alegrarnos en la gracia de Dios, como decía Ricardo, la palabra decía al principio, que Dios nos ha amado de pura gracia desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver quiénes somos nosotros y podemos ver más y más grande la gracia de Dios. Nos vemos en la palabra como en un espejo que revela nuestro pecado, nuestra falencia, y revela la grandeza de la gracia de Dios al perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero por otro lado, y muy, muy importante, por medio de la ley, de los proverbios y de toda la palabra de Dios, podemos disfrutar de conocer más y más a Dios. Hermanos, cuando leamos los proverbios, cuando veamos lo que es el sabio, lo que es el prudente, lo que es el temeroso de la sabiduría, cuando veamos lo que es el perfecto, el diligente, hermanos, vamos a conocer más del carácter de nuestro Dios, lo que para Dios es correcto, lo que para Dios es bueno, qué es agradable para Dios, qué le agrada ver al Señor, con qué andar del hombre el Señor se alegra. Hermanos, y al ir viendo esto, vamos entendiendo un poquito más de los pensamientos de nuestro Señor. Entendemos más cómo es Él, más que le agrada, más que aborrece, ¿cierto? Más de qué es lo que Él espera de los que viven según sus caminos, cómo obra su justicia, cómo Él ve la vida de los hombres, hermanos. En la ley, los proverbios y en toda la palabra de Dios, tenemos este gozo, no este peso, fíjese lo que estoy diciendo, este gozo de conocer un poco a poco más a nuestro Dios. Como dice el salmista, ¿cierto? En el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, se deleita en conocer la ley de Dios, porque conoce más a Dios mismo. Hermanos, y también una tercera observación para que usted vea los proverbios, tengo la convicción de que podemos ver el carácter de Cristo, que es el carácter de Dios, ¿cierto? Revelado también en los proverbios. Podemos ver a Cristo como el sabio, como la sabiduría de Dios hecha carne. Digo esto para que al escuchar las enseñanzas, hermanos, no se vaya sintiendo cargado, trabajado, ¿cierto? Con un montón de leyes y diciendo casi en su cabeza, esta la pude cumplir un poquito, esta no la cumplo, esta no, uy, esta otra ley, esta sí que es pesada, esta sí que no la puedo cumplir, hermano. No, y pensar, bueno, nunca voy a llegar a ese punto. Y es así, nunca va a llegar. Si se las pone a usted encima como peso de ley, nunca lo va a lograr hacer. Vea estas leyes para conocer a Dios. Vea estas leyes y mire por los ojos de Dios el mundo. Tenga la visión de Dios de este mundo y disfrute de conocer más a su Dios. Y ahora sabiendo, ¿cierto?, que está en la gracia de Dios, ahora sabiendo que usted es tan pecador, pero que Dios le ha amado, ¿cierto?, y que Dios le ha cubierto bajo su gracia,
Trate de vivir agradando a Dios, no por leyes pesadas, sino por gratitud, por amor, por delicia, porque usted ha encontrado en Cristo un tesoro, porque usted ha encontrado en Cristo la vida, un manantial del cual usted quiere beber. No sintiendo peso, sino que sintiendo gracia, amor, gratitud. Bien, vamos a nuestro capítulo 13, ¿cierto? Nuestro amado capítulo 13. Y seguimos viendo estos proverbios antitéticos, ¿cierto? Dos pensamientos que dos ejemplos, dos ejemplificaciones que se contraponen entre sí para darnos una idea, ¿cierto? Y resaltar una de las ideas. Y vamos comparando en Proverbios 13 permanentemente, y eso téngalo muy en mente, vamos siempre comparando el necio y el sabio, el necio y el sabio. ¿Cierto? Hay un hilo que conduce todo eso. El sabio, el que vive según la sabiduría de Dios, y el necio, aquel que rechaza el consejo y la sabiduría de Dios. Proverbios 13, versículo 13 dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que tema el mandamiento será recompensado. ¿Cierto? El necio y el sabio. La palabra precepto aquí, ¿cierto? Es el consejo, el que menosprecia el consejo, el que menosprecia la palabra de sabiduría, ¿cierto? También puede ser el mandamiento, ¿cierto? Aquí no es que haya una maldición sobre el que menosprecia el precepto, sino que hay una realidad, El que menosprecia el consejo tendrá consecuencias de esto, tendrá la paga de vivir sin considerar el consejo y la sabiduría, especialmente el consejo y la sabiduría del Señor. Otras versiones van a decir: el que menosprecia la palabra pagará por esto o quedará atrapado por esto, ¿cierto? El que menosprecia la palabra va a pagar, va a tener sus consecuencias. Esa es la realidad de lo que Dios ha establecido. El necio vive sin considerar los consejos de quienes lo llaman a que cambie o corrija sus pasos. Aún menos escucha la palabra de Dios, que lo llama a arrepentirse de su mal vivir. Por otro lado, el sabio dice que teme al mandamiento, ¿cierto? Pero hermanos, para ser sabio y temer el mandamiento, primero ha escuchado el mandamiento, ha pensado en las palabras del consejo, ha considerado las consecuencias y ha decidido obedecer con humildad las palabras de un consejo sabio. Hermanos, el que menosprecia el consejo tiene sus consecuencias, siempre las va a tener, siempre va a llegar, ¿cierto? Aquel que escuchó lo que era correcto y lo tuvo por poco, lo tuvo por mentira o por algo que no es verdad, siempre va a tener sus consecuencias. Aquel que sabe que mentir en cualquier aspecto es incorrecto y aún así no le interesa y cree que Dios no le va a juzgar y cree que su mentira nunca se va a hallar, va a tener sus consecuencias. Va a tener sus consecuencias. Hermano amado, el que menosprecia el consejo siempre va a pagar por aquello. En cambio, el sabio exalta el consejo, la palabra, y no solo la conoce, sino que, hermano, sepa siempre que en la palabra de Dios, el temer al consejo sabio significa obrar en base a ello. No sirve de nada entender que es bueno, entender que es muy importante, pero no cambiar, no vivir con respecto a eso, no sirve de nada. Recuerde a Cristo al finalizar el Sermón del Monte, ¿cierto? Mateo capítulo 7. El Señor dice en el capítulo 7, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, quien edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, ¿cierto? Lluvia, y no cayó. Verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea que no temió, escuchó las palabras, pero no las hizo, no temió en su corazón al consejo, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena.
Aquí tenemos al sabio que oye y teme, que oye y hace con respecto al consejo que se le ha dado, el consejo de la palabra de Dios. Y al necio que oye, pero no obedece, que oye, pero hace lo que a él se le ocurre, porque tiene en muy baja estima, menosprecia el consejo del Señor. Hermanos, ¿quién agrada a Dios? ¿Cómo ve Dios este mundo? El que tiene un corazón humilde, que ama escuchar consejo y que vive en obediencia a eso, agrada a Dios, agrada a Dios. Y tendrá recompensa de vivir en un temor reverente. Tendrá recompensa de vivir en un temor reverente y consejo, especialmente en temor a la palabra de Dios. En esta vida tendrá una vida en que seguir la palabra de Dios le librará de muchos tropiezos, del pecado deliberado, vivirá en una familia que teme al Señor, buscando hacer el bien, aún con sus falencias, pero será librado de muchos dolores, ¿cierto? Andando en paz, con una vida ordenada, procurará una vida saludable para su cuerpo, ¿cierto? Para su alma, tendrá su recompensa en esta vida el que anda en el temor del Señor. Pero también una recompensa futura, una honra al estar delante del Señor y haber vivido en fidelidad y poner delante del Señor una vida entregada a Él. Verso 14 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley, la enseñanza, la instrucción del sabio, eso quiere decir la ley, ¿cierto? La enseñanza, la instrucción que da el sabio, que entrega el sabio, es un manantial, un pozo de aguas de vida para apartarse de la muerte. Hermanos amados, el que teme, ¿cierto? Como veíamos en el primer verso, el que teme es el sabio, es el que aprecia el consejo, que escucha la enseñanza que veíamos antes. Para este, como dice ahora el verso 14, la enseñanza es como un pozo de aguas de vida. La enseñanza, la instrucción es como un pozo de aguas de vida, ¿cierto? Que tiene lo necesario para apartar su camino del mal. Así ve Dios a los que son sabios, como aquellos que encuentran en la ley, en la instrucción, un pozo de agua de vida, que los libra de las trampas escondidas de la muerte. Hermanos, allí era muy interesante ver que en este verso, la ley del sabio, allí la palabra ley es la palabra Torá. La Torá del sabio, ¿cierto? Allí la palabra ley era la palabra Torá, ¿cierto? Y es así como se le llama a la ley del Señor, a los libros que escribió Moisés, ¿cierto? A la misma palabra de Dios. En la ley, ¿cierto? En la Torá, en la ley en especial, ¿cierto? La palabra dada por Dios en general, Dios dice que tenemos un pozo de agua de vida para ser librado del mar, para ser librado de los lazos de la muerte, de aquellos lazos que nos quieren arrastrar, ¿cierto? A apartarnos de Dios, de aquellos lazos que apartan al inconverso, ¿cierto? Para alejarse de Dios. En la palabra de Dios tenemos un pozo de vida y de salud. Debemos, por tanto, amar, desear, buscar, ser instruidos, ser corregidos por la palabra de Dios. ¿De qué manera? Como aquel que busca sacar agua de un pozo y sacando agua de ese pozo se sacia con ese pozo, disfruta, se lava los ojos, se limpia y ahora puede ver. Manantial de vida, ¿cierto? Es la ley del sabio, es la ley del sabio que da vista clara, que revitaliza para seguir firme en su camino y alejarse de las obras de maldad. El verso 15 dice, el buen entendimiento da gracia, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y quizás es
uno de los versículos que cuesta más entenderlos en nuestra muy buena traducción Reina Valera, ¿cierto? El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Dice, y aquí debemos entender que seguimos hablando del necio y del sabio y del necio, ¿cierto? El buen entendimiento, el de buen entendimiento, que es el sabio, que es el mismo que teme a la palabra de Dios, es el mismo que recibe el consejo, el de buen entendimiento, ¿cierto? El que se sacia de la palabra de Dios, también nos dice aquí que tendrá gracia, el buen entendimiento da gracia. Aquí la idea es que este que tiene buen entendimiento, que tiene sabiduría, tendrá gracia, él tendrá gracia, tendrá favor. Otra traducción nos ayuda, aclarando así. Una persona, dice Proverbios 13:15, una persona de buen juicio es respetada, ¿cierto? Tiene el favor, tiene gracia ante los ojos de otras personas. Una persona de buen juicio es respetada y una persona traicionera va directo a la destrucción. El andar en los caminos de Dios, hermano amado, el andar en obediencia a Cristo traerá indudablemente buen testimonio ante las personas que nos rodean, sea que el mundo lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer, pero un buen andar, un andar en obediencia al Señor, un buen andar imitando a Cristo, en nuestro caso que le conocemos, va a traer buen testimonio ante el mundo, nos va a ver que las personas vean gracia en nuestra vida, vean favor. Mire lo que dice en 1 de Pedro 2:11. Amados, yo ruego que, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermano amado, sea que el mundo lo reconozca o no, ahora o cuando el Señor venga, al mantener nosotros una buena y santa manera de vivir, tendrán que reconocerlo ellos y todos. El Señor nos llama a vivir así y que demos buen testimonio, que andemos delante del Señor en obediencia, y eso va a traer buen testimonio ante los demás. Eso es por lo general. Lo he visto en muchos hermanos que por un andar cristiano correcto, en silencio, en humildad, pero por ser fieles al Señor, muchas veces he visto hermanos que el Señor les ha puesto en honra en sus trabajos, en su universidad, en sus colegios, con personas de su barrio, en diferentes personas. Porque el que anda en obediencia al Señor tiene una ética muy alta. Debiera ser muy responsable, debiera ser muy correcto, muy respetuoso, muy trabajador, muy diligente. Entonces en eso el Señor permite que ante las personas muchas veces sí tengamos gracia, cierto favor. Pero también el Señor ha permitido muchas veces que personas que realmente son cristianas y que andan en obediencia al temor del Señor, a veces sean avergonzadas, y para eso dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Bueno, cuando venga el Señor, si no lo reconocen ahora, cuando venga el Señor, ellos van a considerar vuestras buenas obras y van a glorificar al Señor. El que tiene buen entendimiento y abraza la sabiduría del Señor, alcanza, por lo general, respeto y testimonio de los que le rodean. El verso 15 dice, mas el camino de los transgresores es duro. Y aquí una frase de difícil traducción, como dice tantas veces, los que hemos visto comentarios de Proverbios, muchas veces dice aquí una frase de difícil traducción, y ahí nos matan, ¿cierto? Porque si es difícil para ellos, ¿cuánto más para nosotros entenderlo? Pero
pero bueno, podemos llegar a un entendimiento. Algunos traducen esta parte como el camino de los transgresores es duradero, como que son cabeza dura, ¿cierto? No se quieren apartar de su mal camino. Pero la traducción que los mismos judíos usaban, la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, dice, mas el camino de los transgresores va a la destrucción, ¿cierto? Va a castigo, va a tener pérdida, ¿cierto? Y parece tener más sentido. Esta es la traducción que ya se usaba en el primer siglo con el Señor Jesús, ¿cierto? Y los apóstoles. Así como el buen testimonio llega a tener honra ante los que le rodean, así también el malo está caminando no hacia tener buen testimonio, sino que el malo va caminando hacia ser destruido, tanto en esta vida como en la venidera, hasta que en un momento sus malas obras se junten y se derrumben como una torre y queden expuestos, ¿cierto? O hasta el día en que el Señor también dé retribución por sus obras. El verso 16 dice, seguimos hablando del necio y del sabio, recuerden, el necio y el sabio. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Manifiesta necedad. Aquí también mucha atención, queridos hermanos. El sabio, ¿cierto? El que es reconocido por tener buen entendimiento, el hombre prudente, el hombre que procede con sabiduría, ¿cierto? El hombre que teme el consejo del Señor, es el hombre prudente, ¿cierto, hermanos? Lo hemos dicho muchas veces, pero es así. Usted puede decir, yo conozco la palabra del Señor, yo quiero practicarla, pero vivo de una angustia en otra, vivo teniendo un conflicto tras otro. La gente no me entiende, mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende. Pero la verdad, hermano, es que quizás usted conoce el consejo bíblico, pero no ha aprendido a pensar bíblicamente antes de actuar. Debe poner la palabra del Señor en su mente. Debe ser prudente en su mente para poder proceder con sabiduría. Debe poder poner sabiduría en su corazón y en su mente para poder después proceder con sabiduría. Hermano amado, la persona prudente piensa con sabiduría, tiene un entendimiento correcto. El que es prudente procede prudentemente. ¿Entiende la idea? No va a proceder prudentemente si usted en su mente y en su corazón no es prudente, no tiene sabiduría. La persona prudente piensa con sabiduría. Diciéndolo en palabras del Nuevo Testamento, la persona prudente, el que actúa correctamente, es porque la palabra de Cristo, la palabra de sabiduría, mora en su persona, mora en su mente, ha renovado su manera de pensar y por tanto actúa con prudencia. Hermano, en esto no hay magia y tenemos que convencernos de esto. No es que usted va a hacer la oración de sabiduría que le llegó por WhatsApp, ¿cierto? Una imagen, oración de sabiduría, y usted la va a repetir y esa oración de sabiduría le va a llenar de sabiduría, ¿cierto? Y de ahí para adelante usted va a tener un día sabio. Mentira. Ese es un facilismo, ¿cierto? Eso es una mentira, eso no tiene ningún poder espiritual. Hermano, usted y yo debemos aprender, entrenar nuestros sentidos para pensar sabiamente y así vamos a poder actuar sabiamente. Pero para pensar sabiamente, el consejo y la palabra del Señor debe morar en nuestra mente. ¿Y cómo? ¿Cómo hago morar el consejo y la palabra de Dios en mi mente? ¿Cómo lo hago? Para tener el consejo de Dios en mi mente, debo leer el consejo de Dios, debo estudiar el consejo de Dios, debo meditar el consejo de Dios. De otra manera,
no lo voy a tener en mi mente, y de otra manera yo no voy a pensar bíblicamente, y si no pienso bíblicamente, no voy a sentir bíblicamente, no voy a hablar bíblicamente, no voy a actuar bíblicamente. ¿Usted siente odio reiterado? ¿Siente angustia reiterada? ¿Siente amargura reiterada? Hermano, es porque usted no está pensando bíblicamente. Entonces, ¿va a orar por pensar bíblicamente? Sí, pero antes lea la Biblia, medite en la Biblia, y allí va a poder pensar bíblicamente y sentir bíblicamente y actuar bíblicamente con sabiduría. Y ahí va a poder ser el que es prudente, actúa prudentemente. El que es prudente, actúa con prudencia. Hermano amado, más el necio manifiesta, ¿cierto? Más el necio dice que manifiesta su necedad. Y eso es, a otras traducciones decían, que disfruta siendo evidente su necedad. El texto, ¿cierto?, dice manifiesta necedad. El necio lo único que desea, y mire para que veamos las diferencias de las películas, de este mundo, de la televisión, de YouTube, a lo que es el pensamiento bíblico. El necio es el que quiere mostrar lo que tiene adentro. El necio es el que es irreverente. El necio es el que no considera el consejo. Y el necio quiere mostrar que no considera el consejo. El necio quiere mostrar que hace lo que quiere. El necio quiere mostrar que no le teme el consejo del Señor. Ese bíblicamente es el necio. No es el sabio, no es exaltable. Es necio bíblicamente. Y si estamos viviendo en esa necedad, necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor. He vivido esclavo de mi necedad, Señor. Corrígeme, enséñame tu palabra. Bien, el necio y el sabio. ¿De quién Dios se agrada? ¿De quién Dios se desagrada? ¿Quién está caminando conforme al corazón del Señor? ¿Quién no está caminando conforme al corazón del Señor? Hemos dicho, ¿cierto? El que teme al Señor, el que teme el consejo. Déjeme volver aquí. He dicho hasta ahora lo siguiente. El que teme el mandamiento es el sabio, ¿cierto? El que se deleita, el que bebe la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el que escucha como aguas de vida, es el sabio, ¿cierto? El que escucha y que teme la palabra del Señor, el Señor le da gracia, le da favor con los que le rodean, ¿cierto? El hombre prudente, el que piensa prudentemente, procede con sabiduría. Aquel que tiene lleno su corazón, su mente con la prudencia, con la palabra, con el consejo de Dios, va a sentir y actuar con sabiduría. Y ahora vamos a decir, ¿cierto? Nuestro último proverbio dice, el mal consejero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y hablaba, ¿cierto?, hace un par de días con un hermano que me decía, ¿cómo se conectan las cosas? ¿Cómo veo al sabio y al necio aquí, ¿cierto? Si estamos hablando de casi como el mensajero del cartero, el que lleva buen mensaje es bueno y el que lleva mal el mensaje es malo. ¿Cómo vemos al sabio y al necio? Bueno, hermano amado, ahora vamos a descubrirlo, ¿cierto? Otras traducciones, voy a leer otras traducciones del mismo verso, ¿ya? Ponga atención, para que usted pueda ir comparando y entendiendo la línea. Leímos nuestro verso, es, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Dice, otra de las versiones de la Reina Valera, dice, el mal mensajero caerá en mal. El mal mensajero caerá en mal, mas el mensajero fiel es medicina, ¿ya? Bueno, ahí quizás se acerca un poco más. Y ahora voy a leer otra traducción, la NTV dice, el mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio.
Leo de nuevo. El mensajero que no es confiable trae problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Hermanos, el mal consejero, el mensajero no confiable es un mensajero necio, es un mensajero que cae en problemas, es un mensajero que no es diligente, que probablemente es un mensajero mentiroso o es el mensajero que pierde el encargo, ¿cierto? Le dicen, lleva esto y no llega con el encargo, ¿cierto? Que transmite mal el mensaje y por tanto puede poner mal a su señor con el receptor del mensaje, ¿cierto? Sería como mandar con un encargo a alguno que puedo estar mirando por la pantalla, pero no puedo decir, ¿cierto? ¿Quién es? Que puede expresar. Voy a hacer un ejemplo y quien se siente identificado, tómelo, ¿cierto?, con gracia. Pero una vez se encargó a un muchacho que le dijera a una persona que un familiar había tenido un accidente, ¿cierto? Y era un accidente importante, pero no vital, ¿cierto? No iba a perder su vida ni nada. Y era decirle, oye, hermano, mira, estábamos con tu familiar, y sucedió que tuvo un percance, un accidente, y lo están tratando, ¿cierto? Y lo están atendiendo, puedes venir a tal parte, ¿cierto? Bien, un mensajero sencillo. Pero, por ejemplo, si yo dijera, amigo, es que tu familiar, mal mensajero, porque causa terror en la otra persona. Y la verdad es que es algo sencillo, era algo simple, ¿cierto? Es algo había que tratarlo con más sencillez, con quizás con más naturalidad. Bueno, es simplemente un ejemplo, ¿cierto? Estoy exagerando alguna situación que no se asemeja en nada a la realidad, ¿cierto? Pero el mensajero, ¿cierto?, no confiable se mete en problemas, cae, no se le puede dar un encargo. ¿Se recuerdan ese proverbio que dice que este mensajero fiel es como humo a los ojos y como vinagre a los dientes, ¿cierto? Una vez un amigo me dijo, es como uno que se arruga, ¿cierto? Que tú lo ves trabajar y se arruga, te da esta cosa mirarlo trabajar, porque no hace bien aquello que le has encargado, no es diligente, no es prudente, ¿cierto? No es fiel al encargo. Decía, ¿cierto? Puede ser mentiroso, pierde el encargo. Es un mensajero que no es fiel, no es un buen embajador, ni de su patrón, quizás humano, ni de Cristo, ni de nadie. No se le puede encargar nada porque genera problemas a dónde va. Le causa problemas tanto al que recibe como al que lo envía. Es un mensajero que cae en problemas. El mensajero fiel, dice aquí, que la otra persona decía, más el mensajero fiel es medicina. Era tan hermoso, ¿cierto?, escucharlo así. El mensajero fiel es medicina. El mensajero fiel, decía otro, trae alivio. Aquel que hace bien su encargo, aquel en el cual es confiable. Y ciertamente uno que comenzó con dificultad puede madurar y puede obedecer el consejo del Señor y transformarse en un mensajero fiel, en uno al cual se le puede confiar, uno al cual se le puede entregar. Se recuerda Juan Marcos en Hechos, ¿cierto? Marcos, el que viajaba con Pablo, un hombre que había empezado a acompañarlos y que en un momento se devolvió, no actuó con fidelidad a la misión, ¿cierto? Pero más adelante, avanzados los años, el mismo apóstol Pablo va a decir, envíame a Juan Marcos, ¿cierto? Envíame a Juan Marcos, porque es útil para el ministerio. Había madurado, porque ya ahora probablemente era más fiel, porque ya era diligente, porque ya había crecido en prudencia. No lo sabemos, ¿cierto? Pero sí hubo un cambio. De no ser considerado, ahora era un hombre ya más establecido y que podía servir junto al apóstol Pablo.
Hermano amado, vemos a un mensajero necio y a un mensajero sabio. El mensajero sabio no se le puede, o sea, el mensajero necio no se le puede encargar nada, es despreocupado, ¿cierto? Cae en muchos problemas. Aquel mensajero sabio es medicina, tanto por el mensaje que lleva como por su buen servicio. Es un buen embajador de su Señor. Y hermanos, ¿qué llamado para nosotros? Porque usted y yo, según 2 Corintios 5, somos embajadores en nombre de Dios, en nombre de Cristo. Somos embajadores del Señor, que llevamos un mensaje a los hombres. Os rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Dios. Tenemos un mensaje que llevar. Hermano, ¿cómo usted se consideraría? ¿Está llegando este mensaje del Señor a las personas por medio de usted o de mí como mensajero? Usted es tan mensajero como yo. ¿Está llegando el mensaje del Señor? ¿Está llevándolo? ¿Es un buen encargado de la palabra que se le ha sido dada? Hermanos, necesitamos crecer en diligencia, en prudencia, en llevar aquel mensaje que el Señor nos ha dado. Vemos en todos estos proverbios el sabio y el necio, el que agrada a Dios y el que le desagrada, el que honra al Señor con su vida, el que teme al Señor con su corazón, con sus pensamientos, con sus palabras, el que actúa con sabiduría y sus consecuencias, y el necio. Hermano, recuerde, aquí el necio quizás no lo vemos escrito como alguien que está totalmente lejos, perdido, su corazón es pérfido. No, hermanos, ¿saben quién es el necio para el Señor? El que menosprecia la palabra de Dios, el que tiene la palabra en poco, el que lo considera algo no importante, el que, como decía, quizás compartía Cristian, el que no teme o que no está temiendo a la palabra de Dios. Y ciertamente el que no conoce al Señor es necio hasta que el Señor lo vuelva y lo saque de su necedad. Pero tantas veces nosotros como creyentes volvemos a tener rasgos de necedad. Yo vuelvo a tener rasgos de necedad cuando soy orgulloso, cuando me importa mostrar mis sentimientos y no lo que el Señor espera de mí, cuando soy egoísta, cuando no considero al Señor en lo que Él espera que yo le glorifique. Hermano amado, que el Señor nos libre, volvámonos al Señor que nos ama, volvámonos al Señor hermoso que tenemos, volvámonos al Dios sabio al cual servimos, volvámonos al Dios que merece toda gloria y toda honra, y vivamos alegre y gozosamente para honrarle a Él, para servirle a Él. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu buen nombre. Señor, te glorificamos porque usted ha sido bueno, porque siendo nosotros malos o porque cuando éramos pecadores, lejanos y desconocedores de ti, Señor, tú nos has buscado, tú nos rescataste, Señor, tú nos tomaste de nuestra mano, Señor, y nos sacaste del lodo cenagoso, aquel lodo podrido donde estábamos. Padre Celestial, gracias porque nos has permitido ver tu gracia, tu hermosura, tu bendición. Queremos servirte, queremos amarte, queremos, Señor, ordenar nuestros pasos según tus pisadas. Ayúdanos, Señor, te ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén.